Ahora vamos a resolver dos ejercicios de la guía práctica, el ejercicio número 9 y posteriormente el ejercicio número 7. Vamos a arrancar por el ejercicio número 9, que lo tienen en la página 85 de la guía práctica. Entonces, compartimos pantalla, estamos en la página 85, correcto, y vamos a leer el ejercicio 9. Ya el título nos dice que se trata del tema convenio multilateral y es de un fabricante de harina de trigo con planta industrial y sede administrativa en la ciudad de Córdoba, y nos solicita determinar el impuesto sobre los ingresos brutos en nuestra provincia por el mes de enero del 2020 y la base imponible para el resto de la jurisdicción. Los datos son los siguientes: planta industrial y sede administrativa, ciudad de Córdoba; sucursales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, Capital Federal, en provincia de Santa Fe, y el cierre del ejercicio es el 30 de noviembre de cada año. Las ventas las realiza en la provincia de Córdoba, en Capital Federal, en Santa Fe y además en provincia de Buenos Aires. Es decir, si bien no tiene una sucursal en provincia de Buenos Aires, realiza ventas en esa jurisdicción. El total de ingresos del año del 2019 es de 10 millones de pesos y nos da los datos de ingresos y gastos al 30 de noviembre del 2018. Y nos menciona algunas aclaraciones. Nos dice que los sueldos y jornales contabilizados en Córdoba, es decir, este monto de 190, corresponden a los sueldos de la fábrica y el sueldo de personal de las sucursales según el siguiente detalle: 100 a Córdoba Capital, 60 a Capital Federal y 30 a Santa Fe. Es decir, que si bien contabiliza 190 a Córdoba en el balance, en realidad esos gastos se corresponden: 100 a Córdoba, 60 a Capital Federal y 30 a Santa Fe. Luego, acá tienen en el enunciado cómo están contabilizadas las amortizaciones contables y nos dice el dato que las amortizaciones impositivas ordinarias según el impuesto a la ganancia son 20 para Córdoba, 10 para Capital Federal y 6 para Santa Fe. Luego nos da los datos de los ingresos por ventas para enero del año 2020, el IVA, las ventas netas, las devoluciones sobre ventas, devoluciones sobre compras, ventas de bienes de uso. Nos da el dato que es el mínimo para la provincia de Córdoba los efectos de tributar, en caso que corresponda comparar con mínimo. Y nos da por último el dato de que del total de estas ventas, es decir, del total de 100.000, 500 pesos se corresponden con ventas a consumidores finales. Bien, habiendo leído estos datos del ejercicio número 9, vamos a pasar a la resolución. Primero que todo, ¿es un contribuyente comprendido las normas del convenio multilateral? Sí. ¿Y cómo sabemos que sí? Ustedes han visto en las clases teóricas que para tributar bajo el convenio multilateral tengo que tener gastos en 2 o más jurisdicciones y que esos gastos no importa si son computables o no computables al momento de determinar el coeficiente, sino que simplemente tengo que tener gastos en 2 o más jurisdicciones. ¿Tengo gastos en 2 o más jurisdicciones? Sí. Y vamos a ver que tengo gastos tanto en Córdoba como en Capital Federal, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Si bien no tengo local de venta en provincia de Buenos Aires, tengo gastos y por lo tanto esta jurisdicción también entraría en convenio. Entonces la primera pregunta es: ¿tengo gastos en 2 o más jurisdicciones? Sí, sí los tengo. Perfecto. ¿Qué jurisdicciones tienen sustento para entrar en el convenio multilateral? En este caso, las 4. ¿Por qué? Porque tengo gastos en las 4 jurisdicciones. La tercera pregunta que me tengo que hacer es: ¿aplico a alguno de los regímenes especiales o va por el régimen general? Bueno, vamos a ver que la actividad que realiza el contribuyente no encuadra en ninguno de los regímenes especiales y por lo tanto se aplica el régimen general del artículo 2 del convenio multilateral.
Perfecto. Yo ya sé que es un cliente de convenio, que es un contribuyente de convenio, que las jurisdicciones en las cuales encuadra son las 4 que me menciona: Córdoba, Capital Federal, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, que no es un régimen especial, sino que es el régimen general. Entonces, ahora la siguiente pregunta es: ¿estoy con alguno de los casos particulares de inicio de actividad, etcétera? No, no estoy con ninguno de los casos particulares de inicio de actividad. Bien, entonces, si yo estoy trabajando con un contribuyente del régimen general y tengo que determinar el impuesto sobre los ingresos brutos de enero 2020, tengo que ver si en enero del año 2020 cuento o no cuento con información para determinar coeficiente según el último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. ¿Cuál es ese último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior? Es el balance cerrado el 30 de noviembre del año 2019. Yo enero del año 2020, ¿ya tengo la información para determinar coeficiente? Y muy probablemente no, porque ha pasado un mes y medio, 2 máximo. Entonces, la norma me permite, como no cuento la información en enero del año 2020 para determinar coeficiente, la norma me permite continuar utilizando los coeficientes que venía aplicando en el año anterior, es decir, los coeficientes que venía aplicando en el año 2019. ¿Y qué coeficientes venía aplicando en el año 2019? Los coeficientes del balance cerrado el 30 de noviembre del año 2018. Bien, acá nos fijamos, los datos que nos da son los del balance cerrado el 30 de noviembre del año 2018. Con esto paso a hacer una aclaración, dejo de compartir pantalla. En el video anterior, cuando veíamos los casos de inicio de actividades, yo les había dicho que en el caso de un cierre de 30 de junio de cada año, en el caso particular de inicio de actividad en una nueva jurisdicción, en este caso, en enero del año 2020, yo ya contaba con el balance cerrado el 30 de junio de 2019 y utilizaba los coeficientes según el balance cerrado al 30 de junio del año 2019. Y cuando yo dije que acá había que cambiar, en realidad no hay que cambiar, porque acá este coeficiente unificado al 30 de junio del año 2018, en realidad lo que me está queriendo decir acá que durante el año 2019 yo utilizo los coeficientes del balance cerrado el 30 de junio del año 2018. Bien. Habiendo hecho esta aclaración, vamos entonces a pasar a resolver el ejercicio. Acá compartimos pantalla. Vamos a la resolución del ejercicio. Todas esas preguntas que yo me hice, que se las mostraba y explicaba, se las dejamos escritas en este Excel que se lo vamos a subir a la plataforma, para que de ustedes de alguna manera se hagan alguna regla mnemotécnica para saber si un contribuyente tributa en un convenio, en caso de tributar, qué jurisdicciones tienen sustento, si aplica un régimen especial o no, si estoy con un inicio de actividad y cuando debo determinar coeficiente, ver de qué balance comercial tengo que partir. Como ya sabemos todo esto, vamos a repasar que el coeficiente para distribuir ingresos se conforma 50% en función de los gastos computables y 50% en función de los ingresos computables. Vamos al tema de los ingresos. Para determinar el coeficiente, nosotros en el enunciado nos menciona las ventas del mercado interno atribuibles a Córdoba, a Capital Federal, a Santa Fe y a Provincia de Buenos Aires. Con respecto a este dato que nos da, no hay ninguna observación ni modificación que realizar, sino que directamente, como me informa el enunciado, las asigno a cada una de las jurisdicciones. Luego el enunciado nos da como datos que hay venta por exportaciones y venta de bienes de uso.
Las ventas por exportaciones, como las ventas de bienes de uso, no son computables para la determinación del coeficiente. ¿Dónde está la normativa? En el artículo 8 de la Resolución General de la Comisión Arbitral 1 de 2019 y con respecto a los bienes de uso, en el artículo 2 de la misma Resolución General de la Comisión Arbitral. Entonces, como dichos ingresos por venta no son computables para la determinación del coeficiente, no los tengo en cuenta en este cuadro que estamos realizando para llegar a la determinación del coeficiente unificado. Luego, el enunciado nos da como dato intereses por financiaciones de mercadería. En este caso no hay ninguna observación que hacer, entonces los intereses que nos da el enunciado los asigno a cada una de las jurisdicciones. Entonces, para llegar a la parte del coeficiente unificado que me determina los ingresos computables, sumo todos los ingresos atribuibles a Córdoba, que me da 1.200, todos los ingresos atribuibles a Capital Federal, 720, todos los ingresos atribuibles a Santa Fe, 360, y todos los ingresos atribuibles a provincias, que son 120. De esta manera, yo ya tengo todos los ingresos computables por ventas en el mercado interno, que son 2.000, y todos los ingresos computables de intereses por financiación de mercadería, que son 400 pesos. Bien, ¿cómo llego a determinar el coeficiente de ingresos, que es la mitad del coeficiente unificado? En el caso de Córdoba, este cálculo nosotros se lo vamos a dejar, es el total de ingresos computables atribuibles a Córdoba dividido el total de ingresos computables. En el caso de Capital Federal es de la misma manera. Para determinar el coeficiente unificado de ingresos de Capital Federal, divido en el numerador el total de ingresos computables de Capital Federal dividido el total de ingresos computables. Y el mismo cálculo lo realizo con todas las jurisdicciones. De esta manera, el coeficiente unificado de ingresos de Córdoba me da 50%, Capital Federal 30%, Santa Fe 15% y Buenos Aires provincia 5%. Ya tenemos la mitad del coeficiente unificado porque hemos visto hasta ahora los ingresos. Ahora tenemos que ver la otra parte del coeficiente unificado que se determina en función de los gastos computables efectivamente soportados en cada jurisdicción. Entonces, los sueldos y jornales, nosotros vimos el enunciado que contablemente se imputan todos a Córdoba, pero que efectivamente se soportan 100 en Córdoba, 60 en Capital Federal, 30 en Santa Fe y nada en provincia de Buenos Aires. Entonces, los artículos 3 y 4 del convenio multilateral nos dice que los gastos de sueldos y jornales se van a asignar en función de lo que son efectivamente soportados en cada jurisdicción. Entonces asignamos 100 a Córdoba, 60 a Capital y 30 a provincia de Santa Fe. Con respecto a los gastos de publicidad, el artículo 3 del convenio multilateral, inciso C, me dice que son no computables, por lo tanto no los tengo en cuenta los efectos de determinación del coeficiente. Los gastos de impuestos, el artículo 3, inciso D del convenio, me dice que no son computables a los efectos de la determinación del coeficiente. Los gastos por exportaciones, el artículo 9 de la Resolución General de la Comisión Arbitral 1 de 2019, me dice que no son computables para la determinación del coeficiente, entonces no los tengo en cuenta. Y con respecto a las amortizaciones, el artículo 3 del convenio y el artículo 19 de la Resolución General de la Comisión Arbitral 1 del año 2019 me dicen o disponen que se tienen en cuenta según las amortizaciones impositivas según el impuesto a la ganancia. El enunciado me da como dato que las amortizaciones impositivas según el impuesto a la ganancia son 20 para Córdoba, 10 para Capital Federal, 6 para Santa Fe y 0 para provincia. Por lo tanto, ya estamos obteniendo la parte del coeficiente que se corresponde con los gastos. Como hicimos con los ingresos, todos los gastos computables de Córdoba los sumo y obtengo 120, sumo todos los gastos computables de Capital Federal, que me da 70, y sumo todos los gastos computables de Provincia de Santa Fe, que me da 36. Por otro lado,
sumo todos los gastos computables de sueldos y jornales, que me da 190, y sumo todos los gastos computables de las amortizaciones, que me da 36. Una vez obtenido todos estos totales, estoy en condiciones de obtener el coeficiente de gastos atribuible a cada una de las jurisdicciones. Si nosotros nos posicionamos en el coeficiente de gastos atribuible a la provincia de Córdoba, me indica que ese coeficiente va a ser el total de gastos computables asignados a Córdoba dividido el total de gastos computables. El mismo cálculo lo realizo con Capital Federal y el mismo cálculo lo realizo con Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, en Provincia de Buenos Aires no tengo gastos computables. Pero ¿por qué Provincia de Buenos Aires entra en el convenio multilateral? Porque tengo gastos que no son computables para la determinación del coeficiente, pero son gastos al fin y me dan sustento territorial. Habiendo hecho este cálculo, para llegar al coeficiente unificado de cada una de las jurisdicciones, vamos al cálculo de Córdoba, sumo el coeficiente de ingresos, sumo el coeficiente de egresos y al total lo divido por 2, lo que me determina un coeficiente unificado para Córdoba del 51,55%. El mismo cálculo lo hago para las restantes jurisdicciones, es decir, para Capital Federal, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, la totalidad de las sumas de los coeficientes unificados de cada una de las jurisdicciones me da 100%. Ya teniendo el tema de los coeficientes unificados, estamos en condiciones de calcular el impuesto sobre los ingresos brutos atribuible a la provincia de Córdoba. Para calcular el impuesto de Córdoba del mes de enero de 2020, primero tengo que ver cuáles son los ingresos que están grabados. Entonces el enunciado me da como dato la venta neta de IVA, que son 100.000, el IVA no es un ingreso computable, devoluciones sobre ventas, el Código Tributario de Córdoba indica que las devoluciones netas de IVA se deben restar, devoluciones sobre compras no tiene incidencia en el impuesto sobre el ingreso bruto, ventas de bienes de uso no son computables, y me da el dato de las ventas a consumidor final de estas 100.000 ventas netas de IVA. O sea que en definitiva, el contribuyente tiene dos actividades, las ventas directas de fábrica al por mayor y las ventas de fábrica al consumidor final. Los 100.000 que me indica el enunciado menos los 10.000 que son ventas netas que son devoluciones de venta, me da un subtotal de 90.000, los cuales se componen de 89.500 venta de fábrica y 500 venta de fábrica a consumidor final. Si sumo los dos, me da 90.000, que son los 100.000 menos los 10.000, que son las devoluciones sobre ventas. Bien, una vez que yo tengo ya señalizadas las dos actividades, voy a fijarme la alícuota que corresponde para cada una. La actividad de venta de fábrica al por mayor es el código 106110, que es la actividad de molienda de trigo, y ustedes lo tienen en la página 31 del anexo de la ley impositiva anual para el año 2020, que ese anexo lo que hace es indicarme todas las actividades y asignarme una alícuota en función de los ingresos del año anterior. Que esto ya lo vieron en el práctico anterior de ingresos brutos Córdoba, es decir, ingresos brutos local. La otra actividad es la 422190, que es la venta al por menor de productos alimenticios no clasificados en otra parte, que ustedes lo tienen en la página 139. Bien, entonces, yo ya tengo, para calcular el impuesto, el total de ingresos de venta de fábrica y el total de ventas al consumidor final. Ahora, para distribuirlos entre todas las jurisdicciones, si queremos ver el caso de Córdoba, por ejemplo, el total de 89.500, que son ventas de fábrica, lo multiplico por el coeficiente unificado de Córdoba. Y con respecto al total de ventas a consumidor final, que es 500, si quiero saber la proporción de ingresos atribuibles a Córdoba, multiplico el total de 500 por
el coeficiente unificado de Córdoba. Y lo mismo realizo para las restantes jurisdicciones. Por ejemplo, en Capital Federal multiplico el total de ingresos por ventas de fábrica por el coeficiente unificado de Capital Federal y para obtener los ingresos por ventas a consumidor final atribuibles a Capital Federal, multiplico el total de ingresos por ventas a consumidor final por el coeficiente unificado de Capital Federal. Lo mismo realizo con Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Puntualmente, yendo a la provincia de Córdoba, cada vez estamos más cerca de poder calcular el impuesto. Con respecto a la actividad de venta de mercadería de fábrica al por mayor, la base imponible que vimos anteriormente son 46.136,06, pero ya vieron en el práctico pasado que si son ventas de fábrica, no son ventas a consumidor final, el establecimiento productivo se encuentra en la provincia de Córdoba y la sumatoria de la base imponible de todas las actividades del año anterior son menores o iguales a 100 millones, los ingresos por la actividad de venta de fábrica se van a encontrar exentos. Por esto acá ustedes van a ver que la alícuota es cero, no hay impuestos por las ventas de fábrica y esta exención ustedes la tienen en el artículo 215, inciso 23 del Código Tributario. Con respecto a las ventas al consumidor final, los ingresos atribuibles a la provincia de Córdoba son 257,74. La alícuota que corresponde es la alícuota del 3%, porque los ingresos del año anterior, según el enunciado, son 10 millones de pesos. Volvemos al Excel, son 10 millones de pesos. Perdón, estoy con el Excel listo. Entonces, la columna que se aplica a los efectos de determinar la alícuota es la columna 1. Si los ingresos superaran cierto número, tengo entendido que son, si la memoria no me falla, 13.200.000 pesos, ya aplicaríamos la columna 2. Pero como los ingresos son 10 millones de pesos, aplicamos la columna 1. Entonces, los ingresos atribuibles a la provincia de Córdoba por venta al consumidor final, 257,74 por la alícuota del 3%, me da un impuesto de 7,73. La actividad de venta de fábrica está exenta y ahora lo que me tengo que preguntar es si comparo estos 7,73 con el mínimo. El artículo 218 del Código Tributario de la provincia de Córdoba indica que aquellos contribuyentes que tributan bajo las normas del convenio multilateral no deben comparar con el mínimo. Por lo tanto, el saldo ingresado del impuesto sobre los ingresos brutos de este contribuyente en la provincia de Córdoba en el año enero del año 2020 es de 7 pesos con 73. Todo esto expresado en miles de pesos. Bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 7 de la página 82. Entonces, dejamos de compartir pantalla en este ejercicio y vamos al enunciado. Compartimos pantalla, vamos al Word. En el ejercicio número 7 me solicita determinar la base imponible para las distintas jurisdicciones para el mes de marzo del 2020 de una empresa constructora cuya actividad es la construcción de edificios y sus partes que se encuentra sujeta al régimen del convenio multilateral y presenta los siguientes datos. La sede administrativa está en la provincia de Córdoba y tiene obras tanto en la provincia de Córdoba como en Buenos Aires y Santa Fe. El cierre de ejercicio es el 31 de diciembre de cada año y me da los ingresos y gastos según el balance cerrado al 31 de diciembre del año 2018. Además, nos da los ingresos y gastos del mes de marzo del año 2020. Nos indica que la sumatoria de base imponible del año 2019 es de 22 millones. Tengo entendido que en la guía ustedes acá tienen 2020. Bueno, no es 2020, sino que es año 2019. Teniendo esto enunciado, nos pasamos a hacer las preguntas que nos hacemos siempre. ¿Este contribuyente tiene gastos en 2 o más jurisdicciones?
Y la respuesta es sí, porque tiene tanto gasto en la provincia de Córdoba, como en la provincia de Buenos Aires, como en la provincia de Santa Fe. Perfecto. Entonces este contribuyente encuadra en las normas del convenio multilateral. Perfecto. ¿Cuáles son las jurisdicciones que tienen potestad para que este contribuyente tribute impuestos sobre los ingresos brutos? Son aquellas jurisdicciones en las cuales tiene gastos. ¿Cuáles son esas jurisdicciones? Son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Perfecto. Entonces, ya sé que es un contribuyente que tributa bajo las normas del convenio multilateral y que las jurisdicciones en las cuales va a tributar son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. La tercera pregunta que me tengo que hacer es si es un contribuyente que tributa bajo algún régimen especial o si es un contribuyente que tributa bajo el régimen general del artículo 2. Y si voy a los regímenes especiales, artículos 6 a 13 del convenio, veo que el artículo 6 dispone el mecanismo de las empresas constructoras. Entonces, esto significa que en este caso, como tributa bajo un régimen especial, no tengo que calcular coeficiente. Ojo, en exámenes parciales y finales, porque puede pasar que el examen les menciona todos los datos para que un contribuyente parezca que tiene que calcular coeficiente, pero en realidad aplica un régimen especial de los artículos 6 a 13 y por lo tanto no tienen que calcular coeficiente. Entonces, dejamos de compartir pantalla del enunciado y pasamos a compartir pantalla de la resolución del ejercicio. Ejercicio 7 de la página 82. Acá las preguntas se las dejamos como regla mnemotécnica. Primera pregunta, ingreso bajo las normas del convenio, sí. ¿Qué jurisdicciones tienen sustento? Las 3. Y la tercera pregunta era si encuadra por alguno de los regímenes especiales, y sí, es el artículo 6 del convenio, en el cual el 90% de los ingresos se atribuye a la jurisdicción donde se ejecutan las obras y el 10% restantes a la sede administrativa. Vamos a distribuir entonces los ingresos del mes de marzo del año 2020. Los ingresos por obra de la jurisdicción de Córdoba se atribuyen el 90 a la jurisdicción donde se hace la obra y el 10 en la sede. En este caso, como la jurisdicción en donde se realiza la obra y la sede administrativa coinciden, la totalidad de los ingresos se van a atribuir a la jurisdicción de Córdoba. Mientras que los ingresos por la obra realizada en Santa Fe, que son de 100.000, el 90% se va a atribuir a provincia de Buenos Aires, acá estamos hablando de la obra en Buenos Aires, que son 90.000, y el 10% restante, o sea 10.000 pesos, donde se encuentra la sede administrativa, que es la provincia de Córdoba. Los ingresos por obra en la provincia de Santa Fe, que son de 50.000, el 90%, es decir, 45.000, se van a atribuir a la jurisdicción de Santa Fe, y el 10% restante se van a atribuir a la jurisdicción donde se encuentra la sede, es decir, la provincia de Córdoba, que son 5.000 pesos. Bien, de esta manera yo ya tengo distribuidos los ingresos de la jurisdicción de Córdoba, de la jurisdicción de Buenos Aires y la jurisdicción de Santa Fe. La totalidad de los ingresos a la jurisdicción de Córdoba son 215.000, en Buenos Aires 90.000 y en Santa Fe 40.000. Como ya tengo distribuidos los ingresos de la provincia de Córdoba, que son 215.000, voy a fijarme qué código tiene la actividad para ver qué alícuota aplica. El código de la actividad es la 410011, que usted lo tiene en la página 114, y para ver qué alícuota aplica, tengo que ver cuáles son los ingresos del año anterior. Como los ingresos del año anterior son 22 millones de pesos, se aplica la columna 2. ¿Cuál es la alícuota? Según la columna 2, el 2,5%. Entonces, multiplico los 215.000 atribuibles a Córdoba por la alícuota del 2,5% y llego a un impuesto determinado de 5.375 pesos. Recuerden ustedes que como es un contribuyente que tributa bajo el convenio multilateral, no tiene que comparar con el mismo. Bien, habiendo terminado con la resolución del práctico, damos por finalizado este video y quedamos
y quedo a entera disposición por cualquier consulta que les pueden surgir. Ya saben que no tienen otra alternativa que dirigirla a la plataforma, que con todo gusto vamos a estar dispuestos para contestarles. Saludos y nos vemos en otra oportunidad.